Nuestro protagonista despierta en una cama, pero su cuerpo comienza a fragmentarse en múltiples trozos. Él se altera sin poder recordar su identidad, pero al notar que todavía tiene voluntad en el movimiento de su cuerpo, aprende a juntar todas sus partes, aunque algunas no pueden juntarse por faltar piezas de su cuerpo. Mira a su alrededor y observa un mundo completamente fragmentado. Se pregunta si sería estúpido pensar que si tiene algún propósito que cumplir en este mundo distorsionado, cuando entonces descubre que hay una persona en la habitación que gravita sobre la suya. Trata de llamar su atención, pero no consigue respuesta. Usa una de sus manos para atraer la habitación hacia él, y una vez que une ambas habitaciones, utiliza su mano para abrir desde dentro y consigue una mujer apuñalada y sin vida. Este encuentro lo ayuda a recordar ciertas cosas sobre sí mismo, reconociendo a la chica como Kaeru. Recuerda que él es un detective de élite llamado Sakaido, que debe resolver el misterio de la muerte de Kaeru. Por otra parte, en una salida, varios investigadores observan los movimientos de Sakaido. Encerrado en un mundo que un asesino serial conocido como el Perforador ha creado, el encargado de esta operación es el director Momoki. Tougou junto con Kokufu se encargan del análisis general. Shiratake investiga la época y la ubicación. Habutae analizará las personas que aparezcan y Wakashika se encargará de las deducciones sobre la muerte de Kaeru. Esta operación continuará hasta que el detective de élite Sakaido resuelva el misterio. Mientras Sakaido hace su trabajo, el resto del equipo deberá descifrar rápidamente la información que consiga. Sakaido analiza la escena del crimen, toma en cuenta la estructura fragmentada en este mundo. La teoría de que fue un asesinato a habitación encerrada es impensable y deduce que todo en este mundo es un puzzle que hay que resolver. Sakaido entra a una sala de estudio. El equipo de investigación analiza todos los datos que él recopila. Allí hay una foto que aparenta ser familiar, pero en ella están tenistas profesionales y actores famosos. Se piensa que puede ser una distorsión de la mente, dado que esto es un pozo ID, que son el subconsciente de los humanos, o sea, la mente de otra persona, por lo que cualquier cosa puede ser posible. Aunque el calendario se ve algo borroso, identifican que es marzo de 2019. Por otra parte, una chica llamada Hodomachi admira el pozo ID, acompañada por Matsouka, quien le dice que lo que debe observar es el personal que está alrededor del pozo, añadiendo que en total se han encontrado 5 víctimas del perforador, quien ostenta ese apodo por taladrar la cabeza de sus víctimas. Lo que están buscando es su motivo para matar. Handomachi pregunta si alguna vez le gustaría entrar a un pozo, a lo que Matsouka responde que solo una persona que haya asesinado antes puede hacerlo. Sakaido entra a una habitación llena de personas que afirman ser una familia. Ellos son identificados por el equipo rápidamente. 5 de esas personas son víctimas del perforador y las otras 2 están reportadas como desaparecidas. No obstante, en uno de los vidrios se refleja otra persona. Esta persona es identificada como John Walker, lo que sorprende a los detectives. El equipo de campo se encarga de investigar los datos recogidos del pozo en la vida real. Ellos encuentran la tienda Fujita, que aparece en el calendario, la cual está cerrada y el edificio vacío. Ellos poseen un aparato llamado Wakamusubi, que puede detectar el deseo de matar en las personas. Sakaido, por su parte, ha reunido a la supuesta familia en la habitación donde está el cuerpo de Kaeru. Ninguno de ellos la reconoce. Afirman que es una visitante que entró a la casa de la misma forma que lo hizo Sakaido. Él se lanza a la nada y usa su mano para unir todas las piezas de la ciudad, pero se ven muchas zonas que faltan. Sakaido entiende que en este mundo tiene más importancia las cosas que faltan que las que sí están, y esas deficiencias importantes están escondidas dentro del paisaje en estos espacios en blanco. Dentro del paisaje, en estos espacios en blanco se escribe el nombre de Takoya. El equipo de investigación reconoce esta pista como el logo de un restaurante de takoyaki. Una tienda de estas está en el mismo vecindario del calendario. Matsouka y Hondomachi son enviados allí, pero Hondomachi observa algo extraño en esas letras. Comienza a temblar el mundo de Sakaido, mientras un hombre con el rostro cicatrizado lo observa desde su hogar. El Wakamusubi reacciona ante las partículas de cognición del perforador, y el pozo se ha fragmentado nuevamente. Hondomachi se preocupa por esta reacción, ya que hay 2 personas desaparecidas que pueden morir, pero Matsouka le impone esperar a los refuerzos, mientras él piensa ir solo a defender esas personas. En cambio, Tougu ha confirmado la información del hombre de rostro cicatrizado identificado como la cabeza de la familia del pozo, Fukuda Tamotsu, de 33 años, quien no tiene familia en la vida real. Lo que está sucediendo en el pozo da a entender que el deseo de matar del perforador está fragmentado. Sin embargo, su forma de asesinar está ladrando. ¿Cuál sería el significado de esto? Cuando Matsouka entra a la casa, la víctima ha sido perforada.
Aunque aún continúa respirando, Sakaido analiza lo que ha visto, ya que Kaeru es lo único que está completo. Enseguida grita al perforador: «Sé que estás ahí, sal del cuerpo». La víctima comienza a fragmentarse y aparece el perforador. Sakaido no sabe qué es lo que debe hacer ahora, desconociendo si en este mundo puede arrestar a alguien. Los investigadores dicen que Sakaido no es quien debe arrestar al malhechor, sino solo resolver el misterio. Sin embargo, ha aparecido una octava persona, que es la detective Homodachi, advirtiendo que aunque acabe el caso, se asegure de largarse de su casa. En la casa del perforador, los soldados han acorralado a un hombre encapuchado, pensando que se trataba del asesino serial, pero resultó ser Onuki Yuji, la víctima desaparecida, y el hombre que habían llevado a la ambulancia era el verdadero perforador, Fukuda Tamotsu, quien asesina a todos los paramédicos, secuestra a Homodachi y huye con ella. Con esto se ha confirmado que el perforador es un hombre que ha sobrevivido a ser taladrado en la cabeza y ahora hace agujeros en las cabezas de otras personas. En el pozo, Fukuda huye con mucha facilidad, teletransportándose entre los edificios, cuando entonces aparece John Walker y las víctimas temen de él. Homodachi despierta atada de pies y manos frente al perforador, quien le presenta este lugar como uno de sus varios escondites para hacer sus fechorías. Le pregunta para qué sirve el wakamusubi, pero ella no quiere responder, así que la amenaza con taladrar su cabeza, agregando que han sido pocos los que han podido hablar con él después de eso. Fukuda explica que todas las víctimas sobreviven al proceso de taladrado y algunos solo viven algunos minutos, como el hombre que dejó en su casa, quien debió haber sobrevivido a menos que le hayan disparado. Ella le pregunta si él mismo se perforó la cabeza, así que él le indica por dónde entra el aire y por dónde le sale, lo que hace que su mundo sea un poco más limpio, y vuelve a preguntarle para qué sirve ese aparato y cómo les ayudó para encontrarlo. Sakaido se pregunta por qué el perforador se escondió dentro de Kaeru, si él puede entrar y salir de todas partes como si no existieran barreras. Tomando en cuenta que todas las víctimas temen a John Walker, es posible que él también le tema y por eso haya decidido esconderse. Homodachi, por su parte, enfrenta al taladro por sí misma, creando junto a este suceso un nuevo pozo. Momoki ordena sacar a Sakaido pero meterlo en un nuevo pozo. Regresando a la vida real, es capaz de recordar todo. Su nombre es Narihisago Akihiko, pero cuando entra en los pozos pierde la memoria y al encontrarse con Kaeru se identifica como Sakaido, un detective de élite que debe resolver el misterio. Entra al pozo de Homodachi y consigue a Kaeru suicida. En eso pierde la vida por un taladro gigante. En el análisis de datos se ve el reflejo de Homodachi al final del taladro. Se le ve atada en una mesa que se usa en restaurantes y se refleja en un refrigerador industrial, así que se dirigen a un restaurante cerrado a 3 kilómetros de la casa de Fukuda. Homodachi ha sido perforada, pero no ha perdido su vida. Fukuda le agradece porque la realidad no es que él quisiera hacer agujeros en la cabeza de las personas, solo quería ver a alguien que se lo hiciera por sí mismo. Le pregunta qué tal se siente la brisa, pero en ese momento llegan los soldados. Fukuda se entrega sin poner resistencia y le pide que lo visite si llega a sobrevivir. Se ha resuelto el caso. Momoki felicita a Nirisago por su trabajo, sin embargo aún desconocen lo que encontraron sobre John Walker, así que Nirisago pide volver a entrar en el pozo para tener más pistas de este personaje. Aunque no le gusta el riesgo de que muera en los pozos, accede a su petición. Después de lo que hizo Homodachi, se espera conseguir nuevos elementos en el pozo asesino. Momoki pregunta si no le parece cansado entrar a los pozos donde no tiene memoria, a lo que Narisago responde que a él le gusta encontrarse con Kaeru cada vez que entra, a pesar de que siempre aparezca muerta, porque siente como si fuera su propia hija, quien murió hace 2 años. Sin embargo, Momoki le advierte que debe evitar que le afecte lo que sucede en el mundo creado por el subconsciente de alguien más. Mientras Tougu está en una reunión con el jefe Hayaseura, dado que van 5 asesinos seriales que han estado en contacto con John Walker, ¿es posible manipular el subconsciente de las personas? Él le pregunta por su opinión según su experiencia. Ella confiesa que en realidad dudaba que existiera un John Walker, pensaba que era una característica común en los asesinos seriales, algo que el Mizuhano me registraba como un símbolo por solo convivencia. Asimismo, como siempre, aparece Kaeru muerta, pero todo cambió cuando vieron la reacción de los residentes al ver a John Walker, quienes estuvieron muy atemorizados cuando ni se inmutaron al ver el cuerpo de Kaeru. Por esto se puede pensar que esto se debió a sentimientos específicos del dueño del pozo. Eso quiere decir que John Walker existe. Narihisago es llevado por los soldados a su celda, donde tiene pegado en las paredes muchas fotos de su esposa e hija, y espera poder hacer algo por Kaeru la próxima vez que entre a un pozo.
Entonces sueña con un antiguo hogar y admira las escenas con su familia, aunque sabe que la conversación que tuvo con su hija jugando videojuegos jamás sucedió, porque ella le pregunta si cree que ella tenga madera para ser policía, lo que es un escenario incierto dado que él, después de convertirse en un detective de homicidios, no volvió a tener tiempo para pasar en familia, por lo que su hija odiaba su profesión. Se muestra la casa como escena de un crimen. Su hija fue asesinada por un asesino serial apodado El Retador. En la autopista se dedujo que la niña luchó contra el asesino resistiéndose a él. El sueño la muestra con un buen aspecto, pero la realidad fue diferente. Ella tenía casi todos los huesos rotos, sus pulmones, el brazo y el corazón estaban destrozados, y la mitad de su cerebro se había salido de su cráneo. Por otra parte, Homodachi en el hospital lee las noticias sobre la explosión de 2 edificios en el centro de la ciudad. Se piensa que pudo haber sido obra del pirotécnico o el bombardero en sí. En eso, recibe la visita de Matsuoka, y ella le pregunta por el pozo de su subconsciente que creó el Mizuhanome, porque le gustaría entrar para conocerlo. Él dice que es imposible ya que está prohibido que una persona entre en su propio pozo, ya que esto haría que la conciencia conozca al subconsciente, lo que se cree que podría provocar que el pozo se vuelva invisible y se expanda con una tormenta, la cual consumiría al detective de élite y terminaría vagando en su propio pozo para siempre, cayendo en un dogma. Pero también desconocen lo que es un dogma. Se dice que los datos de ubicación del piloto se perderían y que sería imposible rescatarlo. Ella pregunta si el piloto que entró a su subconsciente murió. Homodachi quiere comenzar a trabajar a pesar de que aún no está del todo recuperada, lo que hace que Matsuoka piense que ella se parece a Narihishago. Ellos antes fueron compañeros de escuadrón, y ahora que ella ha creado un pozo es probable que sea candidata a ser detective de élite. Antes de irse le da una buena noticia. Las partículas de cognición siguen en la zona de explosión, lo que les permitió identificar al responsable como el pirotécnico. Crean un nuevo pozo, y Sakaido despierta rodeado de personas que suben en una especie de ascensor hasta una torre rodeada de una cascada. Un francotirador escondido en las profundidades de la cascada dispara a las personas de la torre. Así Sakaido encuentra a Kaeru muerta de un disparo, y recuerda nuevamente su identidad como detective de élite. Todas las personas mueren una a una. El francotirador detiene los disparos cuando las víctimas encuentran refugio en los muros. Los investigadores analizan a las 75 personas de la torre, pero no se encuentran registros de ellos. Estas personas parecen ser mezcladas de rasgos de muchas personas, siendo solamente producto de la imaginación. Sakaido pierde la vida una y otra vez sin poder llegar a nada, mientras los investigadores continuaban buscando qué es lo que está mal. En cada entrada al pozo, la cantidad de personas en la torre varía. Algunos de ellos deciden lanzarse de la torre para evitar ser disparados y otros se desplazan arrastrándose por el suelo. Sakaido corre a salvar a una de las mujeres que intenta suicidarse, pero al ver los restos de los otros suicidas, resuelve el misterio. El francotirador logra posicionarse rápidamente porque la torre gira en su entorno. La primera persona en caer fue Kaeru, pero como aún estaba consciente, pudo ver de dónde provenían los disparos y para ayudar señaló con su dedo hacia esa dirección. Llama la atención de Sakaido un hombre que se mantiene en movimiento. Parece estar divirtiéndose, y se pregunta qué sucederá si ese hombre es el único que queda con vida. ¿Es posible que venga otro grupo de personas para continuar la matanza? Con estas interrogantes ha resuelto el caso. El grupo de investigación ha encontrado coincidencia de los rasgos de las personas con 74 soldados que murieron en un bombardeo en Medio Oriente hace 4 años. La persona número 75 es el hombre que encontró a Sakaido. Él es el pirotécnico, quien en la actualidad ha cambiado su rostro con una cirugía plástica. El equipo de campo atrapa al sospechoso que se hace pasar por fotógrafo, pero se sorprenden al ver sus fotografías. No son de sus actos, sino de las personas observando sus explosiones. Posteriormente, Sakaido desde su celda le pregunta si realmente le gustan las fotografías, a lo que el pirotécnico le responde que solo son muestras de la realidad de las personas que están vacías por dentro. Para él la vida y la muerte no tienen valor. Sakaido entiende que para este hombre las masacres es lo único que puede contarse como una muerte real, por eso le pregunta, ¿el bombardeo de hace 4 años fue tan sublime? Deduciendo que para una persona como el pirotécnico debió disfrutar aquel acontecimiento. Deseando recrearlo varias veces, el hombre intenta negarlo, pero no puede hacerlo. Entonces le pregunta seriamente, ¿hacia dónde miraba mientras apretaba el disparador de la cámara? Después de reflexionar sobre eso, el pirotécnico se suicida en su celda. Luego Sakaido vuelve al pozo para buscar a Kaeru. La toma en sus brazos y le dice que quería salvarla. Ella afirma saberlo, porque para eso ha venido a este pozo varias veces. Pero repentinamente Kaeru se convierte en su hija, Muku, quien le pregunta por qué no estuvo con ellas cuando murieron.
despierta y recuerda que Kaeru no es su hija. Los detectives se reúnen con Fukuda, quien tiene la teoría de que ellos aciertan con un paradero de los asesinos gracias a que otro asesino les está ayudando. Esto lo deduce por el estado en el que regresan a Narihisago día a día, y que pudo hacer que el pirotécnico se suicidara atacándolo en sus debilidades mentales. Con esto ha demostrado sus capacidades deductivas, así que deciden comenzar con pruebas para determinar si puede convertirse en el reemplazo de Sakaido, pero por la rapidez de sus muertes en los pozos, el equipo lo considera un fracaso. Por otra parte, transmite en un blog de internet una víctima del asesino apodado el Sepultero. Ella les asegura que podrá sobrevivir hasta que alguien la salve. Sin embargo, los reporteros informan que ella es la séptima víctima de este asesino, y que el video no puede ser rastreado por la señal vieja por varios servidores extranjeros, por lo que se hace difícil localizar desde dónde se está transmitiendo, y no han podido encontrar a ninguna de las víctimas. En el lugar donde se dio el secuestro de la chica, se consiguen las partículas de cognición, así que se crea un nuevo pozo. Sakaido despierta en la habitación en un departamento, consigue el cuerpo de Kaeru calcinado sobre la mesa de la cocina. Se asoma por la ventana y observa que hay un vacío donde debería estar el suelo. Los edificios crecen periódicamente y además solo una línea de departamentos está en llamas, mientras en los otros se puede ver a varios cuerpos calcinados, lo que hace que se plantee la pregunta: ¿cómo Kaeru murió quemada en una habitación donde no hay fuego? Repentinamente ocurre una explosión. Sakaido se asoma nuevamente y ve a Keiko, la víctima del sepultero, asomada desde el último departamento. Las explosiones se hacen más grandes y muere cayendo de la nada. Inicia nuevamente y antes de caer consigue sostenerse. Sakaido ha estado entrando y muriendo en el pozo por más de 6 horas seguidas, pero Momoki no considera que sea momento de darle descanso, ya que la verdadera Keiko tiene poco tiempo. En cambio, también tienen otras cosas que analizar en cuanto a las partículas de cognición. Esta es la primera escena del crimen del sepultero que consiguen estas partículas, por eso no se han encontrado a ninguna de las víctimas anteriores. Pero es difícil pensar que una persona que sepulta vivas a sus víctimas y transmite sus cadáveres en descomposición no tenga enormes intenciones de matar. ¿Qué se esconde detrás de eso? Sakaido continúa intentando subir hasta que finalmente llega hasta la niña. Ella lo abraza y le dice que este lugar se está quemando y está lleno de gente muerta. Él cae en cuenta de que ella es una persona que la ha encontrado viva en ese lugar. Sakaido carga a la niña, pero ella le dice que el señor Ono incendió su propia casa mientras su familia dormía, y él piensa que ella lo vio hacerlo, pero ella le ha dicho que eso no es así. Ono Genpei es un hombre que vivía en el vecindario de Keiko cuando ella tenía 5 años. Enseguida el equipo de campo irrumpe en la casa de Ono. La alfombra es la misma donde estaba recostado el cuerpo de Kaeru. Revisan debajo de ella y consiguen una habitación subterránea. Allí encuentran un barril donde está encerado el cuerpo en descomposición de Keiko. Resulta que todos los videos reproducidos no eran en vivo, pues la víctima tiene varios días fallecida. Sakaido corre con Keiko y promete que la salvará. Despierta y Momoki le reporta toda la situación. Narihisago se decepciona de no poder haberla salvado y tiene deseos de matar a Ono. Por eso Momoki pregunta: ¿piensas seguir matando? Él responde que las personas no actúan por sus impulsos. Momoki hace una última pregunta: ¿aún me consideras tu amigo? A lo que Sakaido responde que ese es el motivo que lo hace volver a entrar en razón. Por otra parte, Homodachi está decepcionada por no encontrar pistas del sepultero, pero encuentra una persona que parece conocida. Lo sigue hasta alejarse de la multitud y se da cuenta de que se trata de una de las víctimas del perforador, quien sin aviso le roba un beso. Matsouka sabe lo que ocurrió entre Kazuta y Homodachi, pero piensa que Kazuta estaba allí solo porque el caso era demasiado conocido. Muchas personas se reunieron allí debido al alboroto que había. En cambio, ella cuestiona esta teoría tomando en cuenta cómo debía sentirse al sepultero al ver que había alguien imitándolo. Piensa que no es posible que Kazuta sea el sepultero y por eso huyó de ella. Además, hay algo curioso en su comportamiento, y es que él también estaba impresionado cuando la besó. Ella especula que esa es la razón por la que no consiguen partículas de cognición en el área de los secuestros. Es porque los deseos de matar de Kazuta se mezclan con los del amor. Probablemente esto se deba a un daño en sus funciones cerebrales causados por el agujero de su cabeza. En el nuevo pozo, Sakaido cae del cielo hasta caer sobre la única tierra que hay en este mundo, que es una pequeña casa. Apenas se encuentra a Kaeru, resuelve el misterio. Kaeru ha muerto porque la apuñalaron en el pecho.
El asesino aún debe tener el arma. Ella ha derramado muchísima sangre, pero en este lugar, donde no hay gravedad, la sangre debió salir disparada por todas partes y no haberse quedado debajo de ella sin tocar el suelo. Esto indica que es obra del asesino para esconder una pequeña niña debajo del cuerpo de Kaeru. Esta niña es extraña. Cada parte de su rostro cambia constantemente y cada fragmento pertenece a las víctimas del sepultero. Así es como Kazuta termina siendo identificado como el asesino serial. En el terreno de su familia se encuentra una casa parecida a esa y hay una fábrica de salsa de soya. Sospechan que las víctimas no son enterradas en ataúdes, sino en barriles de fermentación. En la basura, Sakaido encuentra una foto del último año de secundaria de Kazuta, cuando fue considerado una víctima del perforador. Los investigadores encontraron la misma foto. Quizás su deseo de matar venga de alguna de esas personas de allí, o sea, la persona de quien estaba enamorado. Homodachi piensa que el sepultero publica videos de sus víctimas para que lo vea la persona que ama. Matsouka la justifica como un acto que tiene sentido para alguien que ha perdido ciertas funciones cerebrales, mientras Sakaido baja por la tierra encontrándose con John Walker desmembrando a Kazuta e intentando atacarlo, pero él huye. El equipo de campo encuentra los barriles en la fábrica con cables saliéndose de ellos. Como están muy sellados, deciden cortar los cables, pero estos comienzan a desbordar gasolina y explota todo el lugar. Por otra parte, Homodachi interroga a una de las chicas de la foto, llamada Inami. Saben que ella ha visitado a Kazuta por lo menos 3 veces y le pregunta por su relación con él. Ella niega haber sido una amiga cercana y mucho menos que le haya gustado en la secundaria, e intenta ignorar la interrogación desviando su atención por el sangrado de la herida de Homodachi. Pero Homodachi insiste en continuar con la interrogación y le pregunta por qué buscaba información de la vida amorosa de Kazuta, exigiendo saber cuál era la verdadera situación. Inami dice que nunca fueron novios y que ella ha salido con otras personas. Homodachi asume que ha terminado con todos porque siempre ha estado enamorada de Kazuta, pero Inami continúa negándolo. Como último, pregunta si está volviendo a salir sangre de su herida, así que Inami se disculpa por haberse quedado viéndola tanto tiempo. Esto le confirma a Homodachi sus sospechas. Inami disfruta de ver las heridas de los demás y verlos morir, y para hacerla molestar, le revela que Kazuta y ella se besaron. Como la relación entre ellos es platónica, el deseo amoroso de Kazuta y sus instintos asesinos se mezclan sin entrar en conflicto entre sí. Rápidamente saca su arma deduciendo que los asesinatos de Kazuta fueron para complacer los deseos sádicos de Inami. Matsouka prevé peligro y aparta a Homodachi para recibir un cuchillazo de Kazuta, simula disparar a la chica para hacer que Kazuta salga de su escondite. Comienza la acción. Kazuta lanza sus cuchillos mientras ella le dispara, pero su última bala atraviesa el agujero de su cabeza y rápidamente toma un cuchillo y cuando cae sobre ella lo apuñala. Él la besa y cae al suelo. Posteriormente, en el funeral de sus compañeros caídos, todo el equipo analiza la aparición de John Walker en el subconsciente de un sexto asesino serial. Se plantean varias preguntas. ¿Qué parentesco tienen estas 6 personas? ¿Cómo hace que se vuelvan asesinos seriales? ¿Y por qué siempre aparece vistiendo igual? El hecho de que el hombre aparezca con la misma extraña vestimenta tanto en los acuerdos como en el subconsciente de los 6 casos quiere decir que en persona se toparon con esta persona vistiendo una levita roja. Wakashika plantea la posibilidad de que John Walker tiene una máquina similar al Mizuhanome, solo que la diferencia es que la suya permite que él mismo sea el piloto. Quizás este sea el órgano Mizuhanome, pero para ellos es difícil conseguir estas respuestas debido a que Shirakoma Nashio, el inventor del Mizuhanome, está desaparecido. No obstante, esto es solo una especulación, por lo que deben considerar otras posibilidades. Si no hay otras unidades de Mizuhanome, alguien podría estar usando la de la organización en secreto. Esto puede explicar por qué siempre John Walker está disfrazado. Habutae traza una nueva interrogante. ¿Cómo hace John Walker para encontrar a sus candidatos a asesinos en serie? Dadas las investigaciones, pareciera que escoge a sus objetivos al azar, pero el sepultero y el perforador tienen una coincidencia clara. ¿Habrá estado presente John Walker en aquel momento de la perforación de Kazuta? Además, el equipo de campo consiguió cámaras y micrófonos en la casa de Fukuda. Es claro que John Walker ha estado vigilando y probablemente lo haya hecho también con Kazuta y su novia. Sakaido despierta en un tren, sigue unas pisadas de sangre hasta dar con el cuerpo de Kaeru. Continúa caminando por los vagones encontrando muchos cuerpos en descomposición.
Se pregunta, ¿cuándo murieron y cuánto tiempo llevan en este tren? Los investigadores confirman que el tren es el mismo que usaba Kazuto y su novia cuando iban a la secundaria. En el cruce por la ventana se observan a las víctimas del sepultero. Según informes, la madre de Inami se suicidó saltando hacia un tren en movimiento, cuando ella tenía 14 años. Además, ella estaba a bordo del tren cuando sucedió. Sakaido abre el último vagón y vuelve a encontrarse con Kaeru, lo que quiere decir que el tren tiene forma circular. Allí es recibido por Inami con un pañuelo y zapatos ensangrentados, negando haber matado a la chica del asiento de atrás. Él dice creerle porque sus manos están ensangrentadas por sostener ese pañuelo, pero no hay salpicaduras de sangre en ninguna otra parte de su cuerpo, y el asesino real se hubiera deshecho del pañuelo y los zapatos llenos de sangre. Además, visualizando bien toda la escena, casi no hay sangre, así que las pisadas pudieron haber sido del mismo pie de Kaeru. Inami repite el nombre de la chica como si no la conociera. Esto le confirma que no es la asesina, pues no tiene motivos para matar a alguien que no conoce. En los asientos de al lado está sentado Kazuto. Lo ignora y le pregunta a Inami si Kaeru le pidió que limpiara sus pies. Ella dice que sí, pero que no sabe por qué lo hizo. Sakaido sí sabe por qué. Kaeru quería dejar un rastro para que él pudiese dar con esta chica o con el chico del otro asiento. Inami le pregunta cuánto falta para llegar a la estación, por lo que su madre debe estar esperándola allí. Los investigadores saben que en el cruce donde se encontraban las víctimas es el cruce donde su madre saltó al tren. Por tanto, es un viaje infinito. No obstante, encuentra la presencia de John Walker en las afueras de la vía. Sakaido invita a Kazuto a acercarse ya que tiene mucho tiempo viéndolos, pero Inami pide que no lo haga, porque quiere que las cosas se queden así para siempre. Sakaido deduce que Kaeru se suicidó para dejar el mensaje de que este tren no va a ninguna parte, solo va en círculos, así que toma sus manos y entre lágrimas le dice: «No tienes que morir. No quiero que mueras, yo quiero salvarte». Más tarde, Matsouka recomienda a Homodachi para convertirse en detective de élite por sus grandes capacidades de deducción. Luego, ella le agradece por lo que ha hecho, pero él no considera que esto sea motivo de celebración, porque él no quería que se convirtiera en una detective. Ella no entiende y Matsouka le explica que no solo se necesitan grandes habilidades de deducción, sino también se requiere haber sido un asesino serial. ¿Por qué entonces la recomendó? Pues él estuvo analizándola desde un principio. Dice no culparla por haber intentado suicidarse cuando Fukuda le secuestró, pero hay extrañas actitudes de ella que le hacen preguntarse por qué se separó de él en la casa de Ono Genpei. ¿Por qué fue sola al sótano? En la entrada interna de la casa se encuentran marcadas las formas de un cuerpo. Matsouka confirma que realmente Narihishago apretó el gatillo, apenas puso un pie dentro de la casa. Se muestra la escena de Narihishago disparando al asesino de su hija. Matsouka encuentra las partículas de cognición de Narihishago, lo cual es impresionante ya que aquello sucedió hace 3 años, lo que significa que tenían un enorme deseo de matar. Bajan por una de las escaleras escondidas, que los lleva hacia el sótano. Allí se encuentran con la arena de combate del retador. Aún hay algunas manchas de sangre allí. Consiguen las partículas de ese asesino para crear su pozo, pero esta vez la encargada de entrar será Homodachi. En el pozo del retador apareció John Walker. Es posible que este hombre haya estado vigilando a los últimos asesinos capturados mientras al mismo tiempo también vigilaba a Katsumaya. Sin embargo, las únicas personas que entraron a la casa de Denshin fueron sus víctimas, y el hombre que lo asesinó a balazos, Narihishago Akito, quien para este tiempo era policía. Piensa que Narihishago disparó justo después de abrir la puerta. No pudo haber sido influenciado por John Walker. En cambio, otros piensan que Walker pudo haber puesto sus ojos sobre él con la muerte de su hija Muku. Eso quiere decir que John Walker no solo convirtió a Narihishago en un asesino serial, sino también creó el asesino en serie que mató a su hija. Homodachi entra al pozo de Narihishago y despierta en un campo de números con muchas personas a su alrededor. Algunos de ellos han muerto sobre los números. Ella está esposada a una chica muerta que reconoce como Kaeru. Al nombrarla recuerda su propio nombre, que es Chihiro Miyo, una detective de élite. Se encuentra con la hija y la esposa de Narihishago. En total hay 358 personas en el campo y un total de 175 personas muertas. Todos son familiares, parientes, compañeros de clase y personas relacionadas con Narihishago.
Ha habido 7 relámpagos desde que Miyo entró. Los mismos son los que asesinan a las personas y solo puede observar en qué número cayeron los cuerpos, que fueron el 5, 3 y 8. Ella se pregunta por qué está esposada al cadáver de Kaeru. No pudo haber sido esposada por ella misma, ya que hubiera muerto en el momento que le cayó el relámpago. Por tanto, alguien más la esposó a ella. Entonces mira a un hombre en el número de al lado. Es el cadáver de Narihisago. Es probablemente que Narihisago haya esposado pensando que un relámpago no puede caer 2 veces en el mismo lugar. Ella comienza a contar y descubre que los rayos caen cada 9 segundos, o sea que son artificiales, lo que hace probable que no caigan 2 veces en el mismo lugar. Toma el arma de Sakaido para llamar la atención de toda la multitud e informarles la manera de sobrevivir. Todos se refugian y ella aprovecha los 9 segundos para desplazarse entre los números, hasta encontrar una cabina de Mitsuhanome. Los investigadores se sorprenden, creen que el pozo puede estar vinculado con el Mitsuhanome y el subconsciente actual de Narihisago. En la pantalla de la cabina se refleja un nombre, Asukai Kiki, la última víctima del retador, quien fue rescatada por Momoki. Ella estaba desaparecida y él no ha dejado de buscarla. Miyo quiere sentarse, pero antes de que ellos pudieran evitar que lo hiciera, repentinamente, el jefe Hayuseura aparece junto a 2 oficiales para arrestar a Momoki, quien está siendo acusado de inducir a los asesinatos de al menos 6 asesinos en serie, siendo John Walker. Afirman haber analizado los datos de los micrófonos y de las cámaras que había en la casa de Fukuda, y han confirmado que accedió a ellas desde su computadora en varias ocasiones. Nadie puede creerlo, pero ellos han descubierto el cadáver de Shirakoma Nishio en el patio de su casa. Momoki voltea a ver el pozo y Miyo se ha sentado. El dispositivo deja de funcionar y no le permite sacarla. Ahora Miyo está dentro de un pozo estando dentro de otro pozo. Tougo es nombrada la nueva directora y el jefe les pide que ahora le den prioridad a salvar a Homodachi. Posteriormente interrogan a Narihisago. Él pregunta si John Walker estaba en su pozo. Ellos le confirman que no fue así. Sin embargo, él sabe que está sucediendo algo inusual con Momoki, puesto que jamás enviará a otra persona a decirle los resultados. Tougo le dice lo que pasó con él, y Narihisago se impresiona y lanza la mesa. Es detenido por los oficiales por actuar de forma violenta y les pide que le permitan entrar al pozo de Momoki. Hautae revisa junto a sus compañeros la información que Momoki tenía sobre el caso de Asukai Kiki. Ella casi no asistió a la primaria y a la secundaria. La expulsaron de un internado, sus padres no quisieron recibirla y la enviaron a un centro médico. Fue hospitalizada a los 18 años porque intentó suicidarse, dejó el centro médico y se convirtió en artista, pero luego volvió a ser hospitalizada porque intentó suicidarse 3 veces más. Después fue secuestrada por el retador de los 21 años y fue rescatada por el señor Momoki. A pesar de que fue hospitalizada, nuevamente desapareció 3 meses después. Sigue en un paradero desconocido, pero inusualmente la noche en que desapareció ocurrió un incidente donde 13 enfermeras quedaron en coma. Se desconoce si esto tiene alguna relación con el caso de Kiki. Nadie sabe por qué Momoki estaba investigando de manera independiente a Asukai Kiki. Además de los artículos periodísticos de las 3 enfermeras en coma y los archivos del retador, no tienen más pistas, ni siquiera los registros de escuela o centro médico en el que estuvo. Luego envían a Anaido al pozo de Narihisago, pero siempre muere antes de llegar a Miyo. Deciden descansar después de haber muerto 20 veces para después hacerlo entrar en el pozo de Momoki, pasando en la posibilidad de que allí también encuentren una cabina. El plan es hacer que los 2 asesinos seriales trabajen juntos para traer de vuelta a la detective de élite, así que deberán esforzarse para trabajar juntos sin conocerse. Ambos despiertan en un desierto y encuentran a Kaeru envuelta en la arena. Caen en sí sobre sus identidades como detectives de élites y tienen el mismo objetivo de resolver el misterio de la muerte de Kaeru. El cuerpo no tiene heridas externas, lo más seguro es que haya buscado agua en la arena. Mientras ellos estaban inconscientes, hasta ahora no se ve que su muerte sea un misterio. Sin embargo, los 3 tienen marcados los relojes en sus muñecas. Creen que alguien los ha robado y aún se mantienen sus huellas en la arena. Sin embargo, Sakaido le da prioridad a otros factores. No posee ningún tipo de pertenencia, ni agua ni comida, lo que hace inexplicable cómo ha llegado hasta allí sin deshidratarse y morir. Así que le pide a Anaido que se quite la ropa para mojarla con orina y así evitar perder agua por su piel. Atacan sus chaquetas a su cabeza y así no tienen que preocuparse por el golpe de calor o la deshidratación. Anaido quiere ir tras el ladrón de relojes, pero Sakaido considera más importante terminar de revisar el cuerpo de Kaeru, puesto que es improbable que puedan alcanzar a la persona que se ha marchado. Sakaido explica que no está diciendo que deberían ignorar las huellas, sino que hay que darle prioridad a las deducciones. Pero Anaido no puede comprenderlo, ya que la muerte de Kaeru no es un misterio.
Sin embargo, hay un hombre que ha dejado un rastro, así que lo más lógico sería separarse. Y cuando Sakaido esté satisfecho con sus observaciones, puede seguir su rastro. Ha pasado el tiempo y en todo el camino Anaido no ha encontrado un solo insecto ni tampoco plantas. Sakaido lo alcanza pero lo observa muy cansado. A diferencia de Anaido, él ha notado que todo este tiempo el sol no se ha movido de su ápice. Por tanto, deduce que están en un mundo donde solo existe este desierto. Repentinamente Sakaido cae en arenas movedizas. Anaido le explica la manera de salir de allí, lo que finalmente lo convence de que realmente sea un detective de élite. Allí en las arenas movedizas encuentran el cuerpo de la cuarta persona. No pueden identificarlo porque su cara ya está deformada, pero cerca de ellos se encuentra una cabina enterrada en la arena. La pantalla indica el nombre de Asukai Kiki. Sakaido decide entrar y le dice a Anaido que presione eyectar cuando pasen 10 minutos. Narihisago despierta en su antiguo hogar. Su esposa le da los buenos días y lo lleva a ver a su hija. Corre a verse en el baño. Recuerda su verdadero nombre, que es Narihisago, no Sakaido. Además, puede recordar a Kaeru el Mizuhanome y todos los casos para los que ha trabajado, así como sus propios asesinatos. Incluso puede recordar la forma en que llegó allí. Al ver que solo le quedan 2 minutos, corre a abrazar a su familia, pero nada ocurre. Luego, mientras disfrutan el desayuno, Narihisago deduce que este mundo debió haber sido creado dentro del Mizuhanome, un mundo completamente inventado, aunque parece ser una versión distorsionada del mundo real en el pasado. Así que Narihisago pretende usar el tiempo extra que le está dando Anaido para hacer algo que debió haber hecho en ese tiempo. Durante una reunión del trabajo, Narihisago se levanta y solo dejando una reverencia se retira de la reunión. Es detenido en el elevador por Momoki para saber por qué no contesta sus llamadas, a lo que le responde que no quería involucrarlo en algo que no cambiaría en nada la realidad. Momoki no lo entiende, así que lo acompaña hasta la casa de Katsumaya Denshin. Sin tener pruebas, le dice que aquí vive el retador y le pide el favor de que lo apoye yendo por la puerta de atrás. Desde el micrófono le dice a Denshin que es un policía que ha venido solo. Conoce su identidad como el retador. Denshin, sin preámbulos, lo deja pasar y lo recibe con tranquilidad. Narihisago propone hacer las cosas a la manera del retador, así que quiere una pelea hombre a hombre en la arena que tiene en su sótano. Denshin dice que ese espacio está ocupado, así que se desviste para comenzar el combate. Aunque se le ve un cuerpo bastante entrenado, Narihisago se siente muy confiado. Comienza el combate y él no acierta ningún golpe. Por el contrario, Denshin le hace una llave y le rompe su brazo. Continúa golpeándolo hasta que Narihisago usa su arma para dispararle en ambas piernas. Luego se lanza sobre él para golpearlo con el arma, pero Denshin usa sus piernas para apretar su cabeza, haciéndolo perder fuerzas para zafarse. Narihisago le dispara 2 veces en el estómago a pesar de tener 4 disparos. Denshin todavía tiene fuerzas para hacerle otra llave en la pierna. Bloquea la mano donde tiene el arma y comienza a golpearlo repetidamente en la cabeza hasta pensar que Narihisago ha perdido el conocimiento, pero inesperadamente recibe 2 balazos más. Narihisago se levanta y le exige seguir peleando, pero con lo debilitado que está Denshin, es fácil molerlo a golpes, hasta que finalmente el retador muere. En eso llega Momoki, pero antes de llamar a la ambulancia, Narihisago le dice que baje las escaleras que lo llevarán a la arena del retador. Allí se encuentra con otra víctima, una mujer malherida. Esta mujer es la que todos conocemos como Kaeru, pero ella se presenta como Asukai Kiki y le pide que la deje morir. Ambos son llevados al hospital. Narihisago visita la habitación de Asukai, recordando el nombre de la pantalla de la cabina. Entra y la reconoce como Kaeru. Al mirarla a los ojos, su conciencia entra en el momento en el que ella se encontraba con el retador, que le puso unos dedales de acero para que lo golpee con todas sus fuerzas, pretendiendo tener una batalla a muerte con ella. Narihisago regresa a la actualidad y Asukai le pide que nombre a ese hombre, porque la hace recordarlo. Luego, sus recuerdos son transferidos a él. Ella le dice que aunque no lo entiende, sus recuerdos, pensamientos e incluso cosas que ella imagina, siempre se transmiten a las personas que están cerca de ella. Además, sabe que ellos dos no están solos. El asesino serial robacaras está en el edificio para matarla. Cuando entra en la habitación, Narihisago lo golpea y le pregunta qué es lo que está haciendo aquí. El hombre piensa que si Narihisago está en este sueño, quiere decir que es parte de ellos y le dice que hoy le toca a él matar a Asukai. Narihisago lo vuelve a golpear, pero desaparece. Asukai explica que desapareció porque el dolor debió haberlo hecho despertar, lo que es un poco extraño porque siempre es ella quien muere antes de despertar. Narihisago pregunta qué sucede con este pozo y cuál es su relación con Kaeru. Pero ella no entiende nada de lo que dice y responde que él está dormido y que ha entrado en el sueño de ella. Entonces Narihisago despierta en el hospital rodeado de su familia junto a Momoki. Ellos le dicen que tiene 2 días en coma desde que atrapó al retador. Nuevamente visita la habitación de Asukai. Ella ya lo conoce.
lo que quiere decir que recuerda todo lo que sucedió en el sueño. Ella confiesa que nunca ha podido tener un secreto, porque siempre sus pensamientos se transmiten a quienes están cerca. En cuanto a lo sucedido anoche, explica que las personas pueden entrar a sus sueños, pero parece ser que los únicos que entran son asesinos seriales para matarla. Narihisago pregunta a qué se refería el robacaras al decir «hoy me toca a mí», a lo que ella responde que se refería al sueño de esa noche. Ella acostumbrada a ser asesinada desde hace mucho tiempo, Narihisago comienza a enojarse por todo lo que ella ha tenido que pasar, pero su enojo hace que ella se exalte, haciendo que Narihisago vea escenas horribles de sus muertes dolorosas. Ella dice que al principio era solo un asesino, pero luego el hombre de sombrero y bastón comenzó a llamar a otras personas para que entraran en sus sueños. Narihisago no entiende por qué el retador quería asesinarla en la vida real. De esa forma no podría continuar matándola indefinidamente en los sueños. Ella piensa que es porque los sueños no se sienten igual a la realidad. A ese hombre no le gustaba golpear a las personas, sino también quería que lo golpearan. Narihisago, conmovido, le promete que acabará con su sufrimiento. Posteriormente, Narihisago visita al robacaras para preguntarle sobre Kinky y el hombre del sombrero y el bastón, y el por qué es tan cobarde como para no quitarse su propia cara, con la intención de hacer que se suicide. Luego, sueña con el momento en que su esposa se quitó la vida y despierta muy alterado teniendo a su esposa al lado. Ella le asegura que nunca los dejaría solos a él y a su hija. Por tanto, si la ve morir, quiere decir que todo es un sueño y debe intentar despertar. Él la abraza con la tranquilidad de haber hecho que el robacaras se suicidara. Narihisago visita a Azukai para decirle que no debe preocuparse más por el robacaras. Sin embargo, hay otra cosa de su sueño que le llamó la atención. El sueño coincidió con el festival de fuegos artificiales que estaba sucediendo en la realidad. Ella explica que los asesinos entran con sentimientos y planes a futuro, por lo que algunos de sus sueños son como una premonición de lo que va a suceder en el futuro. Él se siente como si ella hubiese estado encerrada en un sueño infinito, pero eso es imposible. Ella dice que una vez se quedó dormida solo 5 minutos y un hombre entró y destrozó lenta y cuidadosamente sus brazos a manos desnudas, lo que significa que el tiempo dentro de los sueños es diferente al de la realidad. Ahora Narihisago se plantea la posibilidad de que todo lo que ha vivido hasta ahora haya sido un sueño de Azukai, y que esta es la verdadera realidad. Pero hay demasiadas contradicciones. Después de encontrarse en el elevador con Momoki, juntos visitan a Azukai, quien en ese momento estaba recibiendo un tratamiento del Dr. Shirakoma Nishio. Momoki decide hablar con él mientras Narihisago habla con Azukai de que se ha encargado del arrancalenguas, del amputapiernas y del tuercebrazos, que irrumpen sus sueños. Cada uno de ellos se suicidó de la misma manera que asesinaban a sus víctimas. Él les preguntó a todos sobre el hombre de sombrero y bastón, pero ninguno sabía nada de eso. Le pregunta si ella tiene alguna pista sobre ese hombre, pero ella solo lo ha visto en sus sueños. Sin embargo, Azukai no piensa que con esto termine su sufrimiento, sino que para ella el sufrimiento solo acabará cuando muera. Ella expresa sentirse como si estuviera a punto de desintegrarse, siente que su cuerpo se disolverá y se derramará en este mundo volviéndose parte de él. Así será su fin. Pero eso no es todo. Cuando se mezcle con el mundo, ella distorsionará su estructura, pero quiere morir siendo humana. Por eso, cuando le dijo que quería que terminara su sufrimiento, se refería a que quería que acabara con su vida. Narihisago se niega a hacerlo, puesto que solo puede matar asesinos seriales, no a personas inocentes. Así que solo le asegura que encontrará al hombre del bastón y no volverá a visitarla. Tiempo después, Narihisago recibe una llamada de Momoki a medianoche debido a que Azukai ha desaparecido. 3 enfermeras del hospital han entrado en coma sin tener ningún indicio de drogas en sus cuerpos. 3 de ellas que pudieron despertar solo testificaron que cayeron en coma según el orden en que entraron a la habitación de Azukai. Cuando despertaron, ella ya había desaparecido. Las cámaras no estaban funcionando bien, así que tampoco se puede saber exactamente qué fue lo que pasó. Momoki le pregunta si sabe algo, pero él tiene alrededor de un mes que no la visita. Las 3 enfermeras que despertaron dicen haber tenido el mismo sueño. Narihisago piensa que es posible que Azukai las haya hecho quedar inconscientes para poder escapar del hospital, pero Momoki la había visitado 2 días antes y la vio demasiado débil como para huir con su propio pie. Con eso concluye la conversación. Más tarde, Narihisago le pregunta a Momoki si aún continúa con la búsqueda de Azukai. Él le responde que aunque no tiene ninguna pista, está seguro de que ella tenía una clase de habilidad que estaban investigando en el hospital, la cual es la invasión del subconsciente por medio de los sueños. Al parecer era una investigación independiente realizada por el Dr. Shirakoma.
Sin embargo, el doctor tiene una coartada para el momento del incidente. Además, parece que no tuvo contacto con Asukai recientemente. Después, Narihishago visita el barrio del perforador y prepara su arma, pero es atrapado por Homodachi con su Hakumushubi. Ella se impresiona de haber encontrado a Narihishago y le pregunta si también entró a un pozo dentro de otro pozo. Le exclama que está equivocada. Este no es un pozo y niega conocer a Sakaido. Su nombre es Akihiko. Ella dice que aunque este mundo se parezca al real, siguen estando dentro de un pozo. Él no quiere aceptarlo y le exige que se detenga. Ella procede a contar su parte de la historia. Entró a un pozo dentro del pozo de él. Hace 20 minutos la fecha para ese entonces era 20 de abril de 2019. Narihishago lo compara con la fecha de este mundo que está en 2016. Ella le pregunta seriamente cuánto lleva él en este mundo, pero antes de responder el mundo comienza a desmoronarse rápidamente. Llama a su esposa para que tome a su hija y huyan, pero ella no entiende lo que quiere decir. Narihishago recuerda todos los momentos felices al lado de su familia y le dice: mi verdadero yo está en la realidad donde ustedes no existen. Su esposa le asegura que no va a morir, pues nunca lo dejaría solo a él y a Muku. Mientras dice esto, Narihishago recuerda todo lo que su esposa sufrió con la muerte de su hija y cómo terminó suicidándose en la bañera. Para él fueron ellas las que lo dejaron solo. Aún así les promete que regresará a casa. Después de despedirse le cuenta a Homodachi lo que sucede con el director Momoki. Así que deben juntarse para encontrar el verdadero culpable. En su caso, su cuerpo se encuentra en el desierto, así que ya debe estar muerto. En cambio, ella aún tiene oportunidad de que la rescaten. En el poco tiempo que les queda antes de que el pozo se desmorone, deben investigar todo sobre John Walker. Pero en el mundo de Anaido han pasado los 10 minutos y presiona el botón de eyectar, y antes de desaparecer, le deja su libreta de apuntes con toda su investigación. Regresa al desierto con lágrimas en los ojos pero sin recordar nada. Ve las marcas de sus manos y revisa la chaqueta de Anaido. Le pregunta enojado por qué le ocultó que fueron atados a Kaeru con retazos de su ropa, si eso es un claro mensaje de que no deben alejarse de ella. Anaido le dice que también revisó el cuerpo del hombre de las arenas movedizas. Él no asesinó a Kaeru, pero tampoco los ayudó. Encontró dentro de su bolsillo una foto en la familia de Narihishago. Los investigadores no saben en qué momento consiguió esa foto y Anaido sabe que Sakaido no conoce a esas personas, pero él sí sabe quiénes son, porque puede recordarlo todo. A él no le hace efecto la amnesia que les aplica al entrar en el pozo, ya que no solo falta una parte de su rostro, sino también le falta una parte de su cerebro. Los investigadores reconstruyen el rostro del hombre fallecido y dan con la identidad de Narihishago. Es momento de sacarlos, pero extrañamente no está funcionando del sistema de extracción. Resulta que ellos no están en el pozo del señor Momoki, sino que están en el mismo pozo de Narihishago. Comienza entonces a formarse una tormenta para proteger al subconsciente del consciente, lo que los hace caer en el dogma, y Narihishago ve la silueta de John Walker. Los investigadores pierden la ubicación de Sakaido, intentan cortar la energía del Mizuhanome, pero el mismo aparato se defiende de eso. Wakashika se pregunta si alguien cambió las partículas de los pozos y comienzan las investigaciones para saber qué fue lo que pasó. Mientras Fukuda revela que los encerró en ese pozo porque había soñado con hacerlo, Narihishago decide controlar sus impulsos, ya que si lo muele a golpes estaría cayendo en la trampa de John Walker, porque Walker quiere que Anaido muera, ya que ese es un problema que continúe con vida. Comienza a analizar todo el comportamiento de Fukuda desde que llegaron, cayendo en cuenta de que le gusta mucho contar y su número favorito es el 3. Por eso Walker lo quiere muerto, porque cuando la arena desaparece el lugar se vuelve un campo de números. A esta obsesión por contar lo que llamaría aritomomanía, y es el motivo por lo que se trasladó la cabeza, pero al cerrarse su agujero cuando se vuelve un detective de élite, comienza a padecer nuevamente de esta enfermedad, por lo que él mismo intenta morir cuando está dentro de los pozos. Sakaido sabe que esta enfermedad puede ayudarlo a encontrar a Homodachi, puesto que Fukuda debe recordar los números que dirigían hasta la cabina. Así que comienzan a cavar para descubrir sobre qué número están posicionados para conocer su ubicación exacta. Mientras Hodomachi analiza todos los datos que ha recogido Narihishago sobre John Walker, planteando la gran interrogante de que ¿qué clase de asesino es? A diferencia de los otros asesinos seriales, Walker lo que hace es crear asesinos cuyas víctimas no necesariamente terminan muriendo, sino que pueden sobrevivir a heridas mortales. Otra cosa que tienen en común es que las víctimas no pasan de las 7 personas. Quizás lo que Walker está haciendo con Momoki sea una señal que dejará de hacer sus fechorías, o puede que quiera usar sus nuevos métodos. En ese caso, el número 7 tiene un significado. Homodachi detecta que la cronología de las muertes parece a la
azar, porque se basan en las fechas que fueron descubiertas y en la hora de sus muertes, pero si se vuelven a analizar usando la fecha del secuestro, todo comienza a concordar. Los asesinatos del amputapiernas fueron los lunes, los del robacaras fueron los martes, los del arrancalengua fueron los miércoles, los del sepultero fueron los jueves, los del tuercebrazos fueron los viernes, los del perforador fueron los sábados y los del retador fueron los domingos. Esto significa que John Walker manipula a los asesinos para que maten en días respectivos de la semana, como si se tratase de un trabajo. En eso recibe una llamada de Matsuoka por haber abandonado la misión. El perforador huyó haciéndose pasar por una víctima. Tomodachi se excusa y cuelga el teléfono para luego buscar a Fukuda en su guarida secreta. Allí le dice todo lo que sabe sobre él para ganarse su confianza y preguntarle si ha visto a John Walker en sus sueños. Fukuda dice haberlo visto el 15 de agosto de 2 a 3 de la tarde, hace 3 años también el 7 de septiembre de 11 a 3 de la mañana, y el 10 de septiembre igual, lo sabe por lo bueno que es recordando los números. El 15 fue el día que hizo el agujero en la cabeza. Él se desmayó, pero en lugar de morir soñó con ese hombre. Estaban en el hospital con Kaeru, y él lo invitó a taladrarle la cabeza a ella. Fukuda se negó a hacerlo, pero siguió soñando lo mismo por varios días, así que le dijo que no tenía interés en hacer agujeros en los sueños. Tomodachi piensa que nadie puede tener información del trabajo si se está durmiendo, por lo que Fukuda le propone la idea de que esa persona pudo haber tenido una siesta dentro del horario de trabajo, recordando que en algunas partes del mundo es de día, mientras que en otras es de noche, por lo que pudo haber estado de viaje en el extranjero. Tomodachi verifica sus deducciones del 15 de agosto de hace 3 años. Un oficial de alto rango fue a Nueva York por entrenamiento. Ella llama al número de teléfono de ese oficial y pregunta por John Walker, pero quien contesta es el jefe Hayaseura. Justo entonces los detectives de élite consiguen la cabina de Tomodachi y la sacan de allí. Ella les revela la identidad de John Walker y parten rumbo hacia Kaeru para regresar. Todos despiertan de vuelta a la realidad y Tomodachi enseguida les dice quién es John Walker al resto del equipo. Tougu ordena conseguir la orden de arresto, pero en eso se va la luz. El Mizuhanome ha cortado la fuente de energía principal y Hayaseura ingresa a la fuente principal de Mizuhanome para liberar a Asukai Kiki. Asukai camina entre las instalaciones encerrando a las personas en los sueños donde ella fue asesinada interminables veces. El equipo de investigación revisa las cámaras de seguridad y no entienden lo que está pasando. Hayaseura entra a las salas de cabinas de Mizuhanome y le dispara a Narihisago. Se acerca a una de las cabinas y comienza a codificarla. Se disculpa con Narihisago por haberle disparado y por todo lo que ha hecho, y procede a dispararse al mismo tiempo. Les dice que nunca ha matado a nadie, porque él solo es un policía que cumple la ley y actúa bajo su propia justicia, con la que pretende convertir a toda la organización en un Mizuhanome enorme para que sea posible realizar investigaciones a una escala mucho mayor. Él piensa que como fundador de la organización, Kura ha capturado muchos asesinos en serie, aunque haya creado algunos otros, pero mientras Kura siga en pie, sus actos y sus logros quedarán igualados y se obtendrán mejores resultados. El jefe Hayaseura vuelve a dispararse en la cabeza, pero encierra su conciencia en su propio subconsciente para vivir por siempre. Así que Tomodachi y Narihisago entran al pozo para perseguir a Hayaseura, mientras que Fukuda y el oficial caen en coma. Hayaseura despierta como Uraido, con el cuerpo de Kaeru. Al lado suyo piensa que es un detective de élite que debe resolver ese misterio, pero al levantar su mano encuentra el arma homicida entendiendo que él es su asesino. Comienza a reírse y muchos rostros salen a la superficie. La razón del por qué fue tan fácil resolver el misterio es porque Kaeru lo que quería era que descubra el secreto de este mundo. En el cielo se refleja un rostro gigante con el que recuerda su verdadero nombre, Hayaseura Takukito. Al hacerlo recordar su verdadero nombre, lo más seguro es que Kaeru quiera encerrarlo para siempre en su propio pozo, cual no tiene importancia porque él ya está muerto, así que su pozo no se actualizará. Toma uno de los rostros y confirma que gracias a que ha entrado varias veces a la mente de Asukai Kiki, prácticamente comparten el mismo subconsciente. Además, su pozo junto a los otros pozos que ha creado y los pozos de los asesinos que nunca ha visto están expuestos en este mundo. Sakaido y Miyo se esconden de Hayaseura, pero él sabe que ellos están ahí. Se coloca una máscara que lo teletransporta a otro mundo. Por otra parte, el equipo de investigación también está en un pozo y conservan todos sus recuerdos. No hay una Kaeru y Wakashika. Recuerda que Asukai caminaba por las instalaciones. Asume que ella es la verdadera forma del Mizuhanome, por eso el pozo dentro del pozo es de ella. Y deduce que todo lo que está ocurriendo es porque ella salió de la máquina, lo que significa que el incidente que sucedió con las enfermeras es el mismo que está ocurriendo en ellos, compartiendo el mismo sueño. Un grupo de rocas gigantes ruedan a gran velocidad hacia ellos. ¿Qué pasará si se mueren en ese lugar? ¿Volverán a la realidad?
Wakashika les recuerda que 4 de las 13 enfermeras aún continúan en coma, así que solo hay un 69% de posibilidades que despierten, pero ninguno se quiere arriesgar a morir. Matsouka y Momoki por su parte se trasladan hasta la organización. Momoki ya sospechaba que Azukai había ido secuestrada para usarla en el desarrollo del Mizuhanome, pero nunca se imaginó que estuviera en las instalaciones. Al llegar, ven que el edificio tiene una extraña apariencia porque se ha convertido en Mizuhanome gigante. Momoki piensa que la situación se resolverá refugiando a Azukai nuevamente en el Mizuhanome, porque probablemente no haya otro lugar donde pueda estar. Ahora deben buscar la manera de entrar al edificio sin caer en coma. Mientras Miyo y Sakaido caen en el pozo de Homodachi, Hayaseura nombra el verdadero nombre de Miyo para hacerla recordar todo y no pueda salir de su pozo. Ella le grita a Sakaido que lo persiga antes de que inicie la tormenta y le indica que vaya a su propio pozo, para que recuerde quién es y lo que vino a hacer. En los otros pozos mueren en masa los trabajadores de la organización. En cambio, Narihisago y Homodachi consiguen sus puntos del retorno en las Kaoru de sus mundos. Homodachi se encuentra con Fukuda, quien la ayudó a salir de su pozo. Sin embargo, Inami aparece y le dispara. Fukuda usa su propio cuerpo para salvar a Homodachi, cumpliendo así 2 de sus grandes deseos. Antes de morir, ella le expresa que desde hace mucho tiempo ella ha dejado de ver en su rostro su agujero. Para ella, Fukuda es un nombre completo, lo que quiere decir que Fukuda ha cumplido 3 deseos, su número favorito. Inami le dice que ahora están a mano porque ha matado a su hombre como Homodachi mató al suyo, y toma la máscara de Kusata confiando de poder volverlo a ver. Homodachi intenta detenerla pero la ignora, y al entrar al pozo de Kazuta, apenas alcanza a saludarlo cuando es apuñalada por John Walker. Narihisago y Homodachi se vuelven a encontrar en sus recuerdos e identidades claras. Viajan al pozo donde se encuentra Hayaseura. Allí Narihisago intenta batallar contra él para vengarse por todo lo que ha hecho. Se detienen a conversar y Homodachi usa un tiburón para matarlo, pero aunque su cabeza y su brazo son devorados, continúa con vida. Esto es porque su cuerpo real ha muerto, por lo que el Mizuhanome repara sus datos. Ellos roban su sombrero para obligarlo a viajar al pozo de Fukuda, donde le tienen preparada una sorpresa. Pero antes Homodachi le pregunta por el significado del número 7. Él responde que es un número sagrado por la Biblia. Ella ya esperaba que tuviera un complejo de Dios, ya que lo dejó ver cuando dijo que tenía su propia justicia. Él dice que creó un 8º asesino, el Arrinconador. Pero Homodachi piensa que Narihisago no es un asesino en serie, porque su descripción más correcta sería un incitador de suicidios en serie. En otras palabras, él mismo creó el Arrinconador para asegurarse de terminar siendo arrinconado. Es algo que hizo inconscientemente, por eso como detective debe perturbar sus planes y no permitirá que el Arrinconador cumpla con el papel que le ha dado. De seguido, Narihisago usa su mano para tomar el cuello de Hayaseura, y Homodachi le confiesa que el agujero de su cabeza modifica la percepción en la que ve las piezas, por eso ella no lo ve sentado en una silla, sino en la cabina del Mizuhanome, que el detective de élite Anaido trajo a su pozo. Presionan el botón para llevarlo al pozo de Azukai, donde es detenido por el Narihisago de ese mundo, y rompen el botón de eyectar para impedir que pueda salir de allí. Ahora solo les queda encontrar una forma de volver a la realidad. Mientras Momoki entra al edificio con un traje especial para impedir que el poder de Azukai lo haga entrar en coma. El mismo traje puede inyectar medicinas y hacerle RCP, lo cual fue necesario para salvarlo de un paro cardíaco. Pero eso hace que se fracturen las costillas y se dañen los pulmones. Matsouka ordena que no se detengan y le inyecten mucha adrenalina hasta que tenga pulso otra vez. Momoki recupera las pulsaciones y comienza a vomitar. Continúa su camino hasta que encuentra a Azukai. Ella lo reconoce y se alegra de que él haya venido a rescatarla otra vez. Pero justo cuando va a agradecerle, él le apunta con un arma. Ella se decepciona, pero entiende por qué lo hace. Las personas de la institución deben tener sueños horrorosos como lo que le pasó la última vez con las enfermeras. Momoki tira su arma y le dice que siempre la ha estado buscando. Apaga todas sus cámaras y micrófonos para proponerle ayuda a escapar y llevarla a un lugar alejado, donde no haya personas y no pueda llegar a los sueños de los demás. Ella le pregunta si él la visitará de vez en cuando usando el traje, pero él no responde. Ella sabe que eso es imposible, porque ahora puede ver sueños de personas de otros países. Toma su arma y le pide que acabe con su sufrimiento. Eso ella lo pidió desde la primera vez que se vieron, pero Momoki no quiere hacerlo. Así que ella misma intenta suicidarse, pero el arma no tiene balas. Ella entiende que nadie quiere matarla, aunque ella quiera acabar con su sufrimiento, y comprende que debe regresar al Mizuhanome para poder ser de utilidad. Ella sabe que no hay lugar para ella en ninguna parte del mundo antes de entrar a la base del Mizuhanome. Momoki le pide que no pierda las esperanzas. Algún día vendrá a salvarla y terminará con su sufrimiento.
Ella ve una visión de Narihishagu, diciéndole que es la primera vez que la ve viva, y eso la hace confiar en las palabras de Momoki, así que decide esperar a su salvador para siempre. Todo vuelve a la normalidad, pero las personas que murieron en los sueños no regresan a la vida. Ahora Narihishagu tiene una nueva meta, que es cumplir la promesa que le hizo a su hija de regresar a casa algún día. No se hizo público todo lo que sucedió ese día. El caso de Hayaseura se publicó como un suicidio por colapso mental. Solo el personal conoce cómo trabaja la organización de Kura, y todos sus trabajos se mantienen en secreto. Así Homodachi y Narihishagu, junto a todo el equipo de investigación, continúan sus vidas haciendo el mismo trabajo: entrar a los pozos de los asesinos seriales mientras Matsouka recolecta información en el mundo real.